estuvieron el miércoles pasado? De los que están acá, muy bien. Los demás, no sé si han podido mirar la transmisión, pero este mensaje es la continuación del mensaje del miércoles pasado, un mensaje que lleva por título La obediencia no grita, pero deja legado. Y hemos aprendido que la obediencia no alardea, la obediencia no hace ruido, la obediencia no busca protagonismo, la obediencia no necesita ningún tipo de reconocimiento humano ni de reconocimiento institucional. La obediencia es silenciosa, es íntima, es privada, pero eso no le quita el poder que tiene. Es el poder de trascender y de dejar un legado a nuestra generación. Por eso decimos que, aunque sea silenciosa, la obediencia tiene ese efecto que permanece, que es duradero. Porque lo que una persona, lo que usted y yo podamos vivir en obediencia, deja huellas para nuestra generación. Por donde nosotros caminemos, son huellas que serán señales para nuestra próxima generación. Pasamos por varios textos bíblicos, hemos leído Juan capítulo 14, voy a tratar de hacer una breve y rápido resumen. Juan 14, 15, el Señor les habla a sus discípulos y le dice: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Entonces yo le voy a pedir al Padre que Él les envíe un consolador para que con ustedes para siempre. Lo primero que rescatamos el miércoles anterior fue que el verdadero amor guarda la palabra del Señor. Que aquel que ama verdaderamente al Señor no tiene la particularidad de solo tener una palabra, sino de haberla guardado. Leímos también de Juan 14, del 21 al 27, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez Juan vuelve a caer, vuelve a marcar esa tilde, ese acento sobre lo que es el amor a Dios. El verdadero amor no consiste en tener cosas, sino en aprender a guardar lo que Dios nos ha dado. Nos hemos preguntado el miércoles pasado si lo que Dios nos ha dado, si aquello que hemos recibido de Dios realmente está guardado y atesorado. Por eso termina Juan declarando en el versículo 24 diciendo: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió, dijo Jesús. Entonces no se trata de un mensaje condenatorio, porque estamos leyendo lo que Jesús dijo, ¿sí? En un contexto muy importante, en un contexto se acercaba la muerte de Jesús y Él de alguna manera necesitaba dejar en claro cuáles eran las vías del amor. Y el amor se basa en esto, en que aprendemos a guardar la palabra, la retenemos. No es una simple memorización, no es un simple conocer, no es un simple tengo una palabra de Dios. Usted ha oído, yo también, gente que dice: no, es que Dios me ha dado una palabra. La pregunta es si la hemos guardado. Y hemos visto el miércoles anterior que la palabra guardar tiene que ver no con poner dentro, sino con que esto se lleve mi atención. Tiene que ver con una observación que perdura en el tiempo. Entonces el que me ama es el que observa permanentemente mis palabras. No está esperando que venga una vara mágica y le cambie la vida. No está esperando en la magia de una oración. No está esperando en la magia de una reunión, de algo de un congreso. No. Él sabe que el Hijo de Dios solo depende de la palabra que guarda, de la palabra que observa, de la palabra que considera a tiempo completo. Recuerdan ustedes, el Salmo 1 habla del justo, es el que medita en la ley del Señor de día y de noche. ¿Sí? Ese es el árbol que da fruto en todo tiempo. El diagnóstico vimos el miércoles pasado, y perdón por los que faltaron, pero necesito ir rápido para abordar el tema que nos toca hoy. Vimos y hemos dejado un diagnóstico que Jesús mismo lo dio en Mateo 24. Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo. ¿Cuál es el diagnóstico de esta generación? Es que tienen un amor que se enfrió. Y un amor que se enfría es un amor que claramente no guarda, no observa las palabras del Señor, no se detiene a meditar en las palabras del Señor. Por eso las obras que tiene son más obras de la carne que del Espíritu. Tiene obras de la carne, no hay fruto del Espíritu, no hay madurez. Siempre se ve la iglesia como algo a lo que yo asisto y no algo que yo soy. Entonces, cuando el amor se enfría, vamos perdiendo la identidad de nuestra naturaleza, vamos alejándonos de la palabra, nos alejamos del compromiso, nos alejamos de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Rápidamente pasamos a Efesios 3:17, donde Pablo le dice a la iglesia para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, y eso fue una de las últimas cosas que abordamos, es cómo cuando el amor es perfeccionado, yo entiendo que no puedo ignorar el estar juntos. Que no es solamente tener comunión con mi hermano, compartir una palabra con mi hermano, pensar lo mismo, sino es, ya que pensamos lo mismo, ¿qué tal si nos juntamos y hablamos? ¿Qué tal si tenemos un punto de encuentro? El auditorio es un punto de encuentro. No podemos idolatrar este momento, sino que nosotros valoramos y ponemos en su lugar el congregarnos. ¿Cuál es el lugar de congregarse? Es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro. Y gracias a Dios que tenemos un punto de encuentro que es nuestro, que podemos venir, que tenemos ciertas comodidades para que en la medida que seamos perfeccionados por la palabra, sigamos aprendiendo los unos de los otros. Y dice que es ahí, con todos los santos, que vamos a conocer las dimensiones del amor de Dios para nosotros. Podemos decir, yo sé que Dios me ama. La pregunta es si conoces ese amor de Dios para tu vida. Si realmente lo conoces. Dice Pablo, esa dimensión tiene que ver con anchura, longitud, profundidad, altura. Porque cuando llegues a conocer este amor excederá tu conocimiento. Y eso es lo maravilloso de estar juntos. Es que mientras estamos acá, yo puedo comprobar que mi conocimiento es sobrepasado. Mi conocimiento queda quebrantado en la comunión de los santos. Porque con todos los santos, no solo en casa, no mirándolo por internet, sino haciendo el sacrificio de estar juntos, como en el aposento, recuerdan, estaban juntos y unánimes. Siempre la iglesia valoraba el hecho de estar juntos. Se congregaban y permanecían en la palabra y en la oración en casa de María, dice Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, 42 también, y permanecían en la oración, en la palabra. El Espíritu Santo los había llenado, ellos estaban gobernados, pero hay algo que no cambiaba, el estar juntos. Estar juntos tiene un poder. ¿Cuál es el poder? El poder que voy a ir por un camino en donde el amor de Dios va a exceder mi conocimiento. Juan también, después de haber escrito las palabras que Jesús tuvo, en su primera carta en el capítulo 2, verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Simple. El amor no hace la plancha. El amor o se perfecciona o se enfría. No existe un punto medio en el amor de Dios, sino que el amor de Dios necesita ser perfeccionado en mí y en ti. Pregunta que quiero hacerte para partir en esta segunda parte. ¿Qué estoy provocando? ¿Cuáles son las decisiones que estoy tomando en estos días para que su amor sea perfeccionado en mí? ¿O acaso se está enfriando el amor? Eso pudo verlo Juan. Juan pudo ver que la iglesia estaba perdiendo su primer amor.
Se lo dice a una iglesia que había descubierto quiénes eran los falsos apóstoles del momento. Tenían discernimiento aparentemente. No eran personas, no eran ningunos paracaidistas en el evangelio. Eran personas que conocían la palabra. Sin embargo, el mensaje fue contundente. Tengo en tu contra que perdiste el primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? El amor que fue llamado a ser perfeccionado. ¿Qué arde en tu corazón? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Por qué cosas te estás desviviendo en estos días? Porque recuerden, la iglesia había comenzado en un declive que cada vez se pronunciaba cada vez más. Por eso Dios deja a Juan con vida para escribir un mensaje a 7 iglesias distintas de diferentes regiones del Asia Menor. Unas iglesias que tenían una particularidad. Algo estaba pasando en su espíritu. Estaban decayendo. Algo se estaba apagando. La piedad se estaba enfriando. El amor se estaba enfriando. La fe estaba languideciendo. Su vida espiritual ya estaba siendo anímica porque no tenían la fuerza de la iglesia primera. Sin embargo, ahí está Juan, dejando un mensaje, empezando por su evangelio, hablándoles de Cristo Jesús, hablándoles de la esencia y de las últimas palabras de Jesús como ningún otro apóstol. Se dedica a describir y a escribir asuntos que en los otros lo habían pasado por alto. Pero Juan dice, esto ustedes lo tienen que saber. Recuerden que la palabra dice que si se llegan a registrar todas las cosas que Jesús dijo e hizo, no alcanzarían los libros. Así que Juan, entre todas las cosas, me imagino que pudo haber escrito, se dedicó a escribir las cosas que eran necesarias para la época. El amor. En este día quiero dejar un manifiesto. Días atrás le dije que eran pensamientos y considero que siguen siendo pensamientos y yo quiero que te lo lleves a casa. Voy a compartir este artículo esta noche o mañana si me da el tiempo. Mañana más tardar yo voy a compartirlo en el grupo de la iglesia para que ustedes lo lean, lo oren. Si hay preguntas que nos las hagan llegar porque las vamos a ir respondiendo en estos días. ¿Les parece? Entonces quiero dejar un manifiesto y este manifiesto está compuesto de algunos pensamientos y consideraciones que yo creo que nos van a ayudar mucho. Y tengo seis consideraciones en esta noche. La primera, esto de alguna manera va no a resolver, esto no es la solución, pero trata estos pensamientos, quiero que te dejen la sensación de un hambre por buscar la solución. Un hambre por buscar la solución. Y la primera consideración y pensamiento es que estemos familiarizados con lo que estamos oyendo, no significa que sepamos y entendamos lo que estamos oyendo. Y me voy a poner en primer lugar. He vivido muchos años con un oído familiarizado. Yo sabía qué cosas podían llegar a hablar. Yo sé y entiendo cosas que pueden decirse desde este lugar. Y llegamos a un punto donde estamos acostumbrados a oír cierto tipo de mensaje. Estamos familiarizados nosotros por un mensaje cristocéntrico. Estamos familiarizados nosotros por un mensaje que aborda la perfección de nuestro espíritu y la salvación de nuestra alma. Estamos familiarizados con un mensaje que no nos coachea, que no nos pone a nosotros en el centro. Estamos familiarizados con un mensaje que nos saca a nosotros de la escena y pone a Cristo en la escena. La pregunta es si entiendo lo que eso significa. Porque que estemos familiarizados con cierto vocabulario y con cierto tipo de mensaje, eso no es igual a que yo estoy entendiendo lo que se me está diciendo. ¿Y cómo sé si estoy entendiendo o no estoy entendiendo? Porque digo qué bueno estuvo el mensaje, porque digo, uy, qué bueno, la verdad fue un mensaje distinto, me voló la cabeza, pastor. No, la idea es que no te vuele la cabeza, la idea es que te vuele completo en todo caso. Que realmente haya una rendición de mi vida. ¿Y cómo sé que yo estoy entendiendo? Estoy entendiendo porque estoy tomando decisiones y estoy determinándome en la vida a vivir un tipo de vida que honre al Señor.
Todo lo que entiendo lo vivo. Todo lo que no entiendo no lo vivo. Esto sucede en cualquier aspecto de la vida. Si nosotros compramos cualquier cosa, cualquier electrodoméstico, lo que usted quiera comprarse, y usted no lo entiende, usted no lo va a usar. Y lo que no se entiende no se disfruta. Por lo tanto, hoy sí tenemos una generación que padece la congregación, que padece la oración. Mientras estamos orando, hay gente que por ahí lo llega a padecer. No digo que esta noche haya sucedido eso. Y si sucedió, tiene que ser una alarma que se prenda acá adentro. No puedo estar padeciendo una oración, no puedo padecer el congregar, no puedo padecer el orar, no puedo padecer el estar junto, no puedo padecer el congregar. Tiene que ser un disfrute, porque todo lo que entiendo lo disfruto. Pero todo lo que padezco es lo que nunca entendí. Segundo pensamiento. No necesitamos hacer para hacer, pero sí necesitamos tener coherencia entre aquello que hacemos y con aquello que somos. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Así que mi actividad no me define, pero sí tenemos que llegar a un punto en donde nuestra actividad tenga coherencia con aquella identidad. Que la actividad que yo desarrolle no me dé identidad, sino que por causa de la identidad yo desarrolle actividades. Primero es ser, el ser siempre es antes que el hacer. Y hemos confundido, como estamos familiarizados con cierto tipo de mensajes, cierto tipo de palabras, familiarizados con tradiciones, familiarizados con costumbres. Y ayer en mi devocional leía cuando Jesús le dice a los fariseos: el problema de ustedes es que ustedes no obedecen mis mandamientos, ustedes están más atados a las tradiciones y a las costumbres que tienen. Y es en el contexto de cuando los fariseos reprenden a Jesús y le dicen: escúchame, tus discípulos no se lavaron las manos. Y esa es una tradición judía. Puede usted decir: sí, pero es higiénico, está bien, pero no deja de ser una tradición. Había que lavarse las manos, había que asearse antes de sentarse y comer. Y Jesús le dice: el problema de ustedes es que han puesto el carro delante del caballo. Esa versión Julián ya va a salir. El problema de ustedes, por alguno me dijo: de ahí viene esa frase. No, no la dijo Jesús, la dije yo. El problema de ustedes es que aman más las tradiciones que lo que yo les digo hoy. ¿Cuáles son las tradiciones y las actividades que desarrollamos y que la hemos puesto en un pedestal, transformándola en un monumento de nuestra vida? Si congregar es un monumento, estoy errando. Si desarrollar una actividad es un monumento, estamos fallando. Pastores, líderes, si predicar, si pararnos en un lugar acá o en otro lugar, o liderar, o cantar, se transformó en un monumento al cual vamos a postrarnos para idolatrarnos, estamos en un grave error. Necesitamos poner por delante la voz de Dios. Tercer pensamiento es que la sumisión a ciegas no existe. No, todo lo que me diga yo lo hago. Y agacho la cabeza y yo le meto para adelante, pastor. No es así. No es así. Y entiendo que muchos han estado sujetos y han obedecido sin ver. Sumisión a ciegas no existe. ¿Por qué? Porque la sumisión requiere visión. No puedo ir a un lugar sin antes ver. No puedo emprender un viaje sin antes tener al menos una visión clara de lo que Dios habló. Dios, en medio de un camino que lleva a Abraham, en un momento le tuvo que decir: vení, yo quiero que conectes con lo que yo estoy viendo de tu vida. Sal fuera del campamento y mira las estrellas y cuéntalas. Porque la obediencia sin visión, la sumisión a ciegas, es una idolatría. Visión no solo de aquel que lidera, no solo de aquellos que ejercen el obispado, sino la visión de aquel que termina ejecutando acciones que bendicen la ciudad. Esto lo toman de la Biblia. Si leen todo el libro de los Hechos, está lleno de esto. Gente que salía. A veces no era porque vino una palabra del Señor. Dice que por causa de la persecución huían.
Pero siempre que la iglesia avanzaba, no solo había una visión del lado de los apóstoles, de los profetas y maestros que había en la época, sino que la iglesia veía y sentía lo mismo. Por eso entre ellos no había problema de traer el dinero y presentarlo a la comunidad. Entre ellos no había problema de que lo que tenían ya deje ser de ellos y sea de todos. Dice que todas las cosas la tenían en común. Nadie estaba presionado. ¿Quién se sintió presionado? Un matrimonio que termina falleciendo. No habían visto con claridad lo que el Espíritu demandaba para esa estación. Ananías y Zafira se propusieron mentirle a los apóstoles, ignorando que una mentira a un hombre o a una mujer del Señor, a un hermano mío en Cristo, es una mentira y una ofensa al Espíritu Santo. Necesitamos recuperar el temor a la verdad, el temor reverente a la verdad y hablarnos verdad en amor los unos con los otros. Si hay ofensas entre nosotros, hablarlas. ¿Por qué? Porque en estos ámbitos, estando juntos, seremos perfeccionados. Por eso entre nosotros no tienen que haber diferencia. No digo que no las existan, pero juntos las vamos a pulverizar. La vamos a ir eliminando, vamos a sentarnos a charlar, vamos a tomar un café, vamos a tomar un mate. Mirá, quiero hablar este asunto con vos. Me pareció esto, aquello, decime si estoy equivocado. No, sí estás equivocado, quizás te diga, no, tenés razón, pero no es tan así como vos lo decís. Hablemos. Porque la perfección del amor depende de la comunión que tengamos los unos con los otros. Si nuestra comunión es truncada, el amor no es perfeccionado. Una de las cosas que Satanás anhela con todo su corazón, ¿sabe qué es? Es que usted nunca deje de congregar, pero que nunca llegue a la perfección del amor. A Satanás le encanta que usted y yo congreguemos, que vengamos a este lugar, pero que estemos distraídos. Que venga Satanás y robe la palabra. Hemos oído frases como, por ejemplo, oremos por las almas que el diablo robó. El diablo no roba almas, roba la palabra. Lo vimos con los hermanos embragados el sábado pasado. Una de las cosas que hace Satanás es robar la palabra. Nosotros somos propiedad de Dios. Pero una palabra robada me deja exento del fruto del Espíritu. Me deja fuera. Y esa es la parábola del sembrador que habla de los 4 terrenos. Necesitamos chequear cómo estamos y arribar por la palabra a la visión del Señor. 4ª consideración. ¿Cuántas cosas hoy te están alegrando en esta vida? ¿Cuántas cosas hoy te están haciendo sentir bien y cómodo en esta vida? Y el 4º pensamiento tiene que ver con esto, porque muchas de aquellas cosas que nos dan comodidad y nos alegran terminan siendo un sustituto de la bendición de Dios. ¿Qué significa? Siento que esta vida que elegí es cómoda, a mí me gusta así como tengo la vida. ¿Sabe qué termina siendo eso? Un monumento. Sagrado, no me toques el domingo, un ejemplo. No me toques este día porque es sagrado, es el día de la familia. Y no digo que no lo sea, si en tu casa lo practican, pero muchas veces, cuando el amor es perfeccionado, la palabra nos lleva a tomar decisiones que trascienden los domingos de familia. Y a eso vamos. Vamos camino a romper con todo lo nuestro, para que Él sea visto. No te queda mucho tiempo de vida. ¿Qué vas a dejarle a tu generación? ¿Cuántos años de vida te quedan por delante? ¿Cuántas décadas te quedan, mamá, abuela, hijos? Jóvenes que nos creemos que tenemos, iba a decir, que tienen. Me siento joven, pero lo que me siento no es coherente con lo que soy. Pero ¿cuánto tiempo nos queda por delante? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son nuestras decisiones a tomar? ¿Vamos a seguir postergando y procrastinando decisiones que tenemos que tomar hoy en serio? Vemos que la calabacera de Jonás se transformó en aquel sustituto que le impedía seguir adelante con la obra de Dios. ¿Qué hizo Dios? Le secó la calabacera. Vemos en
Oseas capítulo 2, verso 8, que Dios le había dado a su pueblo trigo, vino y aceite. ¿Y sabe cuál fue la demanda de Dios al pueblo? Tomaste mi trigo, mi vino y mi aceite para ir y adulterar y acostarte con otros ídolos. A veces tomamos las bendiciones de Dios, tomamos lo que Dios nos ha regalado, la familia, el trabajo, el dinero, los recursos, las amistades, pero las ponemos allí adelante y tenemos todo lo que Dios nos dio, pero lo usamos para beneficio personal. Las riquezas. Otro ejemplo que Dios le había permitido a Israel tener al salir de Egipto. Se vinieron abarrotados de oro. ¿Saben qué hicieron? Lo transformaron en un becerro de oro. Muchas de las cosas que Dios nos da terminan siendo becerros en nuestras vidas. Y es un tiempo que como casi como familia, Dios está arruinando todos nuestros becerros. Y Dios está haciéndonos pensar y recapacitar. Quizás porque el amor se enfrió, quizás porque no hemos guardado su palabra, Dios nos está llevando a recapacitar. ¿Qué haces con lo que te doy? Quinto pensamiento. Quizás no tiene mucho sentido, pero sé que esto construye la idea. Quinto pensamiento, el peor guía de expedición es nuestro corazón. Solo que al corazón le hemos llamado Espíritu Santo. Y no es el Espíritu Santo el corazón. No, porque el Espíritu a mí me está guiando a tomar esta decisión. El Espíritu Santo me mostró, ¿saben? No terminan bien. Porque el corazón se transformó en el guía de turismo. Tienen un cristianismo de turismo. Y la palabra dice, engañoso es el corazón. Por esta razón nosotros necesitamos ser salvados por la palabra del Señor de día y de noche. Necesitamos orar juntos. Necesitamos que nuestra alma siga experimentando salvación por medio de la locura de la predicación. Para que puedan comprender con todos los santos cuántos nos necesitamos. ¿Cuánto? ¿Cómo hago, pastor, para que mi corazón no me guíe? Con todos los santos van a comprender las dimensiones de mi amor. Hay cosas que no las comprenderemos doblando nuestras rodillas a las 3 de la mañana en casa. Hay cosas que las vamos a comprender aquí con una taza de té, con un mate, sentándonos un viernes, un miércoles, un sábado, un domingo, cuando sea. Necesitamos estar juntos para asegurarnos de que nuestro guía no sea el corazón, sino realmente el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que es el Espíritu Santo el que me guía? Esto es muy sencillo, porque cuando el Espíritu Santo guía, no destroza, sino que edifica. Cuando el Espíritu Santo guía a una generación a tomar decisiones, el nombre del Señor queda en alto y no el personal. Sexto pensamiento. Este pensamiento es una pregunta y es un trueque. Este pensamiento tiene que ver con, en vez de preguntarnos ¿qué Dios tiene para mí?, deberíamos preguntarnos ¿qué Dios quiere de mí? Porque vivimos en medio de un tumulto y de una masa de personas que están deseando ver qué Dios tiene para ellos. Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, ¿qué tienes para mi casa? Y hasta suena espiritual porque decimos, es que yo le clamo al Señor de día y de noche para saber qué tiene para mis hijos. Y esa no es nunca la pregunta que Dios quiere que le hagamos en oración, sino es, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué necesitas de mi casa? ¿Qué quieres de mis hijos? ¿Qué quieres de mi esposa? ¿Qué necesitas de nuestra finanza, de nuestros recursos? ¿Qué es tuyo, Señor? ¿Qué nos demanda en esta estación? Porque cuando solo renunciamos a cosas, terminamos siendo espectadores
y simples actores temporales de eventos fugaces. Y ese es el gran problema. Es que a veces creemos que tenemos que rendirle algo al Señor. Y Dios nunca nos pidió cosas, Dios nos pide la vida. Dios nunca nos pide cosas, Dios nunca nos pide asuntos aislados de la vida, sino que Él dice, el que quiera ganar la vida tendrá que perder la suya. Es cuestión de una vida, es cuestión de lo que somos, no de lo que tenemos. Cuando renunciamos realmente a nuestra vida, cuando renunciamos a nuestras maneras, a nuestros intereses, deseos y propósitos, nos sumamos al único y gran propósito, que es el propósito de Dios en Cristo, en el cual, en este propósito, no hay espectadores. Y necesitamos cambiar este chip. Una persona que tiene un amor frío está en modo espectador siempre. En modo así, dame, ¿qué tienes para mí? Es un modo tribunero. Hasta hay opiniones de cómo se deberían hacer las cosas, pero cuando me involucro en el propósito del Señor, no somos espectadores, sino ejecutadores de lo que Dios nos lleva a hacer. Por eso cambiamos la pregunta de ¿qué tienes? ¿A qué quieres de mí? Ejecutadores del don que Dios nos ha dado, porque de esta manera nosotros terminamos colaborando universalmente con el avance del Evangelio. ¿Y por qué decidí tener estas 6 consideraciones? Porque la obediencia jamás será una ficción entre aquellos que honran y obedecen al Espíritu Santo. Jamás. Mis hermanos, se lo digo de todo corazón. Nuestra obediencia no puede estar actuada. Nuestra obediencia no puede ser una palabra en nuestros labios o un pensamiento o algo que podamos definir. Parece que la obediencia se volvió más definitiva, más discursiva, porque decimos sí y estamos obedeciendo al Señor. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo al Señor? Porque cuando veo que mi vida cada vez más edificada y más construida, mis intereses cada vez más gordos y lo del Señor flaquean, algo no está bien. Los hijos maduros de Dios jamás van a permitir familiarizarse con las palabras, jamás van a permitir familiarizarse con un vocabulario, sino que ellos tienen en su interior el peso de cada palabra suministrada por el Espíritu Santo. Los hijos maduros de Dios, y esto es a contrapeso de las consideraciones, los hijos maduros del Señor, esta generación jamás permitirá que una actividad defina su identidad, pero sí siempre estarán para vivir para el estándar del Señor. Es para lo que el Señor quiere recibir. No es un estándar humano el que tenemos que elevar. Tenemos que elevar el estándar del Evangelio, el estándar del Señor. El estándar humano, ¿para qué me sirve el estándar humano? Para agradar al hombre. El estándar de Dios, el estándar del Evangelio que está aquí en las Escrituras, me lleva a agradar al Señor, a ser una persona que le dé complacencia. Estos hijos maduros serán sumisos a Dios y a las autoridades. ¿Por qué? Por causa de una visión real. Están viendo en el Señor. No es un sentimiento del corazón, no es una ilusión, no, porque pasa esto, que cuando se obedece o se respeta a una autoridad desde la ilusión, pronto esas personas dejan de honrar a esa autoridad. ¿Por qué? Porque se desilusionaron. Pero cuando hay una visión clara y sostenida, la honra a Dios y a las autoridades, a los que presiden, como nos enseña la Biblia, se mantiene en pie. Esta generación de hijos maduros jamás permitirán en su vida sustitutos. Nunca en su vida hay sustitutos, personas que sustituyan a Dios, ni actividades que sustitutan el propósito. La palabra, la oración y la locura de la predicación todo el tiempo está salvando sus vidas. Y ellos siempre deciden vivir una vida en continua santificación, sabiendo que fueron apartados, consagrados para servir a Dios. Siempre.
una santificación constante. Me llama mucho la atención y aconsejo leer las 2 cartas de Tesalonicenses. Pero ustedes saben que los tesalonicenses Pablo con ellos estuvo solamente 21 días. La Biblia dice que 3 sábados. Y Pablo le escribe una carta después a los tesalonicenses y le dice: me alegra oír de ustedes. A Pablo le llegaban las noticias de los tesalonicenses. ¿Y sabe lo que dice? Pablo dice: me alegra cómo ustedes dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el camino de la santificación. Un camino en donde siempre nos estamos despojando de los ídolos. Y si usted me dice que no tiene ídolos, usted se está mintiendo a sí mismo. Todos tenemos ídolos en el corazón que necesitan ser expuestos y alumbrados por la palabra del Señor. Todos, incluyéndome. Todos tenemos ídolos, como dije hace un ratito. Idolatramos tradiciones, no tienen base en la Biblia, pero la idolatramos, como que esto no puede faltar nunca. Idolatramos momentos, idolatramos personas, idolatramos actividades, etc. Y Pablo le dice: ustedes dejaron a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y de alguna manera quiero ir cerrando y hablarles de esto, de la obediencia y el legado. En la medida que Dios trabaja en nosotros, estas cosas que acabo de decir se van corrigiendo. Si la palabra es guardada, hay una corrección. Hay un camino que se nos va aclarando y sabemos por dónde ir. Sin embargo, tengo que decir que Dios ha cambiado nuestra manera de cambiar. A veces nosotros queremos cambiar, pero Dios cambió la manera de cambiar que el hombre tenía. El hombre solía cambiar eligiendo qué área había que cambiar de su vida. ¿Cuánta gente que quizás entra en nuestros auditorios dice: no, yo vine porque la verdad que tengo este problema y no quiero seguir más con este problema? Bueno, ahí tenés. Lo primero que va a hacer Dios con esa persona es cambiarle la manera de cambiar que tiene. Porque el Evangelio no me ofrece un cambio a mi merced. El Evangelio cambia según el estándar de Dios. ¿Y Dios qué hace? Todo nuevo. ¿Recuerdan a Naamán, ese comandante del ejército sirio que va a la casa de Eliseo por recomendación de una de las sirvientas que tenía? Y le dice: ¿por qué no te vas a la casa de Eliseo? Es un profeta en Israel. Y Siria era el enemigo, pero es tu lepra, o sea, andá. Estaba leproso. Y suelo identificarme mucho con Naamán. Años. Así que vamos a Dios para nosotros decirle a Dios lo que tiene que hacer con nosotros, pero hay que Dios me lleve a hacer algo que a mí no me guste. ¿Sabe cómo es la historia? Eliseo ni siquiera le vio la cara a Naamán, no sale ni a recibirlo, manda a Giesi, que era su criado, y le dice: anda a preguntarle qué quiere. Y ahí la charla que Naamán tuvo siempre era con Giesi. No, acá que venga el pastor. Acá que venga fulano a decirme las cosas, porque yo no hablo con cualquiera. Y Eliseo le dice: mira, decile que si quiere que vaya y que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Una mugre el Jordán. ¿Cómo este comandante sirio, con todas las pompas y las jinetas que tenía encima, iba a desnudarse para meterse en el río Jordán frente a todos sus soldados? Era una humillación. Meterse en el Jordán era una humillación. De hecho, es un tipo y sombra de la cruz el Jordán. Porque significa el que desciende. Eso significa Jordán, el que desciende. Y Dios lo que hace con nosotros en estos tiempos es llevarnos a un camino de humildad. Necesitamos humillarnos, porque si no nos humillamos, el mundo tendrá derecho a humillarnos.
Así que Naamán dijo, no, ¿cómo voy a ir al Jordán? De ninguna manera yo voy al Jordán. No, que venga acá, que me ponga las manos, que me ore el profeta. Otra vez Giezi va para allá. No, viste que este es el capo de decirle que si no se zambulle 7 veces en el río Jordán, no va a ser sano. Si quiere ser sano, y va Giezi y le dice, le da la noticia. Se enojó de una manera impresionante Naamán. Pero ¿qué se cree este? Siendo yo un comandante, ni siquiera me recibe. Estoy parafraseando, que ni siquiera me recibe. Ahora que me va a andar desnudando, me va a andar tirando. No, de ninguna manera, nos vamos todos de vuelta. Un viaje al divino botón. Y uno de los soldados que le acompañaba de sus guardias le dice, Señor, usted tiene lepra. ¿Qué le cuesta meterse en el río si con tal de que usted, ¿qué quiere, irse con lepra? ¿Qué es mejor? Aunque parezca feo, métete en el Jordán y Dios te puede sanar. Lo convenció y se zambulló 7 veces en el Jordán y quedó limpio. Dios ya hizo el milagro y la santificación en tu vida, pero nunca la santificación será a tu manera. Nunca la santificación será a tu merced. La limpieza y la obra de Dios en nuestra vida no es bajo nuestros estándares, es bajo el estándar de Dios. Y lo único que Dios tiene es una cruz. Si quieres que tu vida sea transformada en esta noche, hay una cruz. Hay una cruz. Rinde tu vida al Señor. Dile al Señor, me humillo. Reconozco mi orgullo, reconozco mi pecado, reconozco que vivo alejado de ti, Señor. Reconozco que he sido guiado por las pasiones, que hago lo que quiero con los miembros de mi cuerpo, que te desobedezco, que te doy la espalda, que solo te busco por intereses, porque yo solo quiero esto de ti. Este soy yo, Señor, soy un pecador. Me da vergüenza presentarme delante de ti, decirte lo que soy, pero vos ya sabés quién soy. Eso es zambullirse en el Jordán. ¿Hasta cuándo vas a estar así? Con un pie acá, un pie allá. ¿Te gusta la onda? Pero mucho no, porque... pero a mí me gustaría que sea de esta manera. Por eso la gente anda de iglesia en iglesia. De congregación en congregación, porque están buscando a ver qué estándar se acomoda a su vida. Y en una congregación que se predique a Cristo y a este crucificado, el estándar será siempre el mismo, una cruz. Ríndete, ríndete al Señor. Podemos tener experiencias espirituales muy buenas y llegar a tener conocimientos espirituales exquisitos. Pero si las experiencias y los conocimientos que tengo no proceden ni nos depositan en una obediencia absoluta para el avance y el progreso del Evangelio, esas experiencias y esos conocimientos nunca vinieron de Dios. Leer la Biblia, la lee cualquiera. Explicar la Biblia, la explica cualquiera. Predicar la Biblia, cualquiera la predica. Alguien que la lee y se hace un curso de oratoria, se transforma en un gran predicador. Hemos visto hace poquito cómo los políticos, ya hasta lo que faltaba, infiltrados en auditorios que supuestamente son cristianos para dar un mensaje descabelladamente fuera de contexto escritural. Cualquiera puede predicar. Cualquiera que no le tiemblen las patitas para pararse en público y que tenga un poquito de oratoria, cualquiera lo puede hacer. Siento que somos a veces como esa generación. No es una condena, es solo una propuesta, como te dije el miércoles pasado. Yo dejo esto en la mesa, vamos a pensarlo juntos. Esto quiere decir experiencias y conocimientos que solo se gestan en el alma, como las experiencias o conocimientos que se gestan en la mente, pero nunca en el espíritu. Por eso no hay fruto, no hay obediencia. Una generación que es
que está maquillada con espiritualismo. Es una generación mística. Y el misticismo siempre deja experiencias, pero nunca deja voz. El misticismo deja entusiasmo, deja sensaciones, pero no deja dirección. Por eso la gente está desesperada y no sabe hacia dónde ir. Nunca deja consuelo y tampoco una vida de sujeción. ¿Qué es obediencia? Y termino con estos puntos. Obediencia tiene que ver con actuar en respuesta a la voz que hemos oído y la palabra que hemos recibido. Puedo obedecer si amo al Señor, porque el que ama guarda. No puedo obedecer lo que nunca guardé. No puedo obedecer lo que no retuve. Obedecemos lo que guardamos. Obedecemos aquello que se lleva mi atención. Obediencia a Dios es vivir una vida bajo el absoluto gobierno y dominio de lo que Dios habla. Es decir, me levanto a tal hora, si me levanto a las 6, pues desde las 6 de la mañana hasta que yo sea consciente, voy a hacer todo lo que Dios me envió a hacer. Tengo que ir a trabajar. ¿Cómo se trabaja? Como para el Señor, no para los hombres. No vamos por un salario, vamos porque es mi oportunidad de decirle a Dios: te amo, con mi manera de trabajar, te amo. La obediencia siempre será el acto profético más alto y más perfecto que pueda existir sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estamos actuando en obediencia a la voz de Dios. ¿Saben? Este ejemplo lo tenemos en Jesús. Le dije que la obediencia no grita, pero deja legado. ¿Y saben? Jesús nunca alardeó de lo que hizo. Jesús no anduvo a los gritos, no anduvo tocando bombo y corneta por lo que andaba haciendo. Nunca alardeó de su obediencia, pero su obediencia hasta la muerte en la cruz dejó el legado más grande de todos. Acompáñenme, Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. También pueden anotar y leer en sus casas Filipenses 2:8. Y ahí vemos cómo Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo. Pero mire lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo 8 al 9. Y quiero eliminar con esto que vamos a leer y con este mensaje y con esta consideración, quiero que juntos eliminemos las sensaciones de la obediencia, lo que nosotros sentimos o creemos que es la obediencia. Y acá tenemos en el ejemplo una persona que obedeció sin gritar, obedeció y punto, dejó legado. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Diga conmigo: debo aprender a padecer. No, dígalo con fe: debo aprender a padecer. No nos gusta padecer. No nos gusta. Y si no me gusta padecer, jamás voy a aprender a padecer. Necesitamos aprender a padecer. Hay padecimientos que vienen por obediencia y hay padecimientos que vienen por desobediencia. Pero siempre vamos a padecer. En el mundo van a tener aflicciones. Tranquilo, yo vencí, dijo Jesús. Así que dice que por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Mira al que te ha al lado y decirle: la obediencia es algo que se aprende. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué cosa? Autor de... Diga conmigo: legado. Vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Quiénes? Los que le obedecen. Wow. Así que el padecimiento me enseña obediencia. Aprendo. El padecimiento me lleva a aprender obediencia. Y el aprendizaje de la obediencia me perfecciona. Es más fácil anotarse en un curso para ser perfeccionado. Ay, porque si no me puedo conectar, me queda grabada. Qué bueno, que toda tu comodidad, ni un sufrimiento, nada.
tomando mate con la cámara apagada en la cama ahí, ¿o no? Así cualquiera es perfeccionado. La perfección nunca estará en un curso, nunca en una institución, nunca en este ámbito. La perfección está allí afuera. Cuando aceptes que el padecimiento que te toca, Dios lo permite para enseñarte a obedecer. Decirle al que tiene al lado, siento que te están predicando a vos en esta noche. Me gusta la palabra que utiliza en griego este autor. Y dice que por lo que padeció, aprendió. Esta es la expresión griega, hupakoe. ¿Sabe qué significa? No es una simple obediencia. Esto significa escuchar con atención para ser conformado. ¡Wow! A que yo puedo adivinarte algo, que en los momentos más difíciles de tu vida es cuando más atención pusiste a lo que Dios te quería decir. Eso está diciendo. El padecimiento redobla tu atención a lo que Dios está hablando. Pero ¿saben lo que dice? Que no es en ese momento, te enseña a ser así en la vida. Porque habiendo salido del padecimiento, tu atención se dispersó de la palabra del Señor, vendrá el padecimiento porque seguramente no aprendiste bien. Pero cuando aprendo la obediencia, esté padeciendo o no esté padeciendo, esté en aflicción o fuera de la aflicción, yo voy a ser una persona que siempre estará escuchando con atención para ser conformado. La obediencia viene cuando la voz de Dios toma preeminencia aún en los tiempos más difíciles. La obediencia es la que nos perfecciona. La obediencia es la que nos completa. Una generación perfeccionada es la única generación que dejará legado. Últimos 3 puntos. Tenemos todo Hebreos 11 que nos enseña de hombres y mujeres que no gritaron, pero su fe y obediencia dejaron legado eterno en sus generaciones. ¿Sabe lo que dice? Si no me equivoco, en Hebreos capítulo 11, del versículo 39 en adelante, léalo en casa, habla de aquellos sin nombres. Porque hasta el momento viene diciendo, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Rahab, por la fe Noé, viene nombrándote, pero llega a los sin nombres del versículo 39 en adelante. ¿Y sabe qué dicen de ellos sin nombre? Dice, el mundo no era digno de ellos. O sea, vivieron a un estándar. El estándar de vida que tenían ellos no era un estándar ni siquiera para vivirlo acá en el mundo. O sea, el mundo no era digno de este estándar. La manera en la que ellos vivieron la fe y la obediencia no era merecida en este mundo. Tenemos Primera de Juan en el capítulo 2 y Juan 14, y es ahí donde Juan vuelve a insistir. ¿Con qué cosas? Con guardar la palabra. Porque guardar la palabra es la evidencia de conocer a Dios. Y eso no siempre se ve, pero deja fruto. Cuando obedeces en lo íntimo, cuando obedeces en lo privado, cuando obedeces una palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo en los momentos que estás solo, cuando nadie te ve, ¿qué sucederá? Nadie te verá, pero dejarás fruto. Y dejarás un legado a tu generación. Y termino diciendo esto. La vida que vivimos y cómo la vivimos será el legado que dejaremos a nuestra generación. Lo repito, la vida que yo elijo vivir y cómo elijo vivirla es el legado que dejo. El legado no tiene que ver con las palabras que aprendemos.
El legado no tiene que ver con la carrera que estudié, con los cursos que hice, con la capacitación, con los perfeccionamientos que tengo, con las escuelas a las que fui, con los congresos a los que fui. El legado no tiene que ver con las sensaciones que papá tuvo en el año 1985 cuando vino un predicador y se cayó y habló en lenguas. No, ese no es el legado. Legado no tiene que ver con tus experiencias. Legado no tiene que ver con lo que viviste en tu juventud, en cuanto a experiencias hablando. Legado no tiene que ver con tus sensaciones. Legado no tiene que ver con tus conocimientos. Legado no tiene que ver con la familiaridad de vocabulario, de palabras y de ámbitos en el que te rodeas. No, no. Porque ninguna de las palabras que decimos, gritamos y afirmamos en público jamás dejarán un legado. Al menos que esas palabras estén cargadas de una vida que se llenó de fe sincera. Padres, si vas a dar un consejo a tu hijo, que sean consejos que no broten de un conocimiento, que no broten de tu intelecto, sino que broten de la fe sincera. Necesitamos asegurar en esta tierra a una generación de Timoteos. Loida y Eunice no eran predicadoras, no tenían Instagram, no sé si eran elocuentes, no sé si predicaban, no sé nada de ellas, pero su generación afirmó a la iglesia. Su generación, el fruto que dejaron por tener una fe no fingida, dejó un legado. Porque no se trata de lo que gritamos acá adentro, no se trata de lo que decimos nosotros. Y mi consejo es, vuelve tus ojos a Jesús. Vuelve tus ojos a Jesús. Que las palabras del Señor encuentren en nosotros la tierra fértil. Fértil. Compartí el sábado pasado estas palabras que les repito a ustedes. ¿Qué significa ser buena tierra? Salmo 51 habla de quién es una buena tierra. Dijo David, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un espíritu quebrantado Dios no rechaza. Eso es ser buena tierra. Es estar quebrado delante de Él. Decir, Señor, bajo mis barreras. No hay resistencia en mí. ¿Recuerdan cuando cantábamos esa canción? No hay nada que impida que tu palabra no dé fruto. Señor, te llevas mi atención. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si quieres poner tu mano en tu corazón, yo quiero que le digas al Señor, tienes toda mi atención. Tienes toda mi atención. Padre, queremos finalizar esta reunión, en primer lugar, agradeciéndote por darnos la oportunidad de estar juntos. Pero hoy levantamos en alto tu palabra y la honramos, declarando que hay un llamado al arrepentimiento en estos días. Un llamado al arrepentimiento. Dios te está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntete. Mira dónde has caído y arrepiéntete. No tenemos un Dios que condena, sino un Dios que alumbra en amor para que hoy podamos ver dónde hemos caído, en dónde le hemos fallado. Y yo puedo asegurarte de que
todos nuestros tropiezos comenzaron en no guardar su palabra. Porque donde no hay palabra, Dios no prospera. Esto lo dijo Isaías, Él envía su palabra, no vuelve vacía. Produce el fruto que Dios quiere y prospera en todo aquello para lo cual fue enviada. Y Dios envió su palabra para hacer prosperar tu casa y tu familia. Dios envió su palabra para hacer prosperar el propósito y la asignación que tienes. Envió su palabra para que dé fruto en tu casa. Y tu casa sea un centro de atención al necesitado. Un centro de atención al afligido. Padre, te lleva nuestra atención. Que en la medida que contemplemos tu palabra nos transforme. Porque sé que va mucho más allá de lo que podamos entender e imaginar. Ese eres tú. Y ayúdanos a entender en el Espíritu la relevancia de estar juntos. Y no solo de tener comunión. Oro por los que están presentes, Padre, en esta noche, para que en ellos arda la pasión por estar junto con sus hermanos. Que el Salmo 133 sea una realidad espiritual en esta casa, tanto en Chivilcoy, en Luján, en Suipacha, en Bragado. Que sea una realidad en cada lugar que pisemos. Que la comunión de los santos en luz sea verdadera, sea real y genuina. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.